Hola, os brindo la bienvenida a esta nueva entrega de La Pareja. Esta es nuestra entrega número 5 y la hemos titulado ¿Existen las almas gemelas? O sea que parece un título interesante para poder arrancar una nueva conferencia. O sea que vamos a ver si damos alguna clave que pueda resultar útil para la gente. O sea que de eso se trata al final. Está dando claves y mover un poco el tema, como siempre digo, bueno, pues para generar eso, simplemente va inquietudes, movimientos, dudas, y para ver a ver qué es lo que sacamos en claro. A veces simplemente hacemos un clic porque nos resuena una cosa, y entonces en toda la conferencia, si hay una sola cosa que nos resuene, ya está bien, ya está el tema ganado, ya ha servido de algo. O sea que a veces incluso es lo contrario. A veces escuchas a una persona y dices, a ver, es que yo no creo en eso que dice, pero le mueve la parte contraria. Y al moverle la parte contraria, la activa. Fantástico, maravilloso. Besitos. O sea, que ese es al final el juego de la vida. La cuestión no es tener razón o no tener razón. La cuestión al final es ser útil. Si conseguimos ser útiles, ya tenemos ya el cielo ganado, como aquel que dice. Bueno, el otro día, en la última conferencia, me hicieron una pregunta, me lanzaron una pregunta después de la conferencia que voy a contestar ahora mismo. Y la pregunta era, ¿existen las almas gemelas? Esa era la primera pregunta. Y me parece una pregunta interesante, porque es un tema controvertido. Es un tema que se mueve en muchos sitios, en muchos ámbitos, en muchos foros. Y entonces nos habla mucho del tema de la pareja. Vamos a ver si enfocamos un poco el tema del alma gemela desde el punto de vista de la Cábala. Cuando nosotros explicamos la creación del universo, cuando se nos explica, la creación del universo, nos explican que inicialmente el ser humano era hermafrodita y tenía los dos sexos, pero que en un momento determinado el creador decidió generar una partición y en esa partición generó dos sexos. Cuando hizo la partición sobre una alma que era unitaria. ¿Eso qué significa? Significa que cuando partió esa alma en dos, esas dos mitades forman una sola unidad. Entonces, ¿qué hizo el creador con esas dos mitades? Las envió a bregar, les mandó y dijo, venga, a trabajar. Y las mandó al mundo para que pudieran realizar sus experiencias. Entonces, esas dos mitades, una parte masculina y una parte femenina, se lanzó entonces a las arenas del mundo. Claro, normalmente van por libre y cada una van realizando su actividad. Pero de vez en cuando se da el caso que esas dos almas se juntan. Y esas dos almas, claro, son las almas gemelas. Es decir, son dos partes de una misma historia, de un tronco común. Entonces, cuando esas dos almas se juntan, entonces se genera como una especie de chispazo cósmico en el universo. O sea que esas dos personas normalmente se reconocen y sienten un placer inmenso de reencontrarse, porque son dos partes de una misma unidad. Ahora bien, hasta aquí todo fantástico y maravilloso, y por eso hay mucha gente que va en busca del alma gemela. Ahora, si tenemos en cuenta esa misma historia de la creación, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que, claro, esas dos almas, si se juntan, forman una unidad perfecta. Pero no estamos en el mundo para encontrar la unidad perfecta. Estamos en el mundo para bregar, para sacar experiencias. Cuando encontramos esa unidad perfecta, no nos permitirá avanzar, porque es la parte que congenia perfectamente con nosotros. Y precisamente lo que nos hace avanzar es encontrar la parte contraria a nosotros, no la complementaria. Es decir, nosotros avanzamos mucho más cuando nos encontramos a alguien que es distinto a nosotros y que nos marca una película diferente, porque nos da experiencias distintas a vivir, que si encontrásemos una persona que nos cuajase perfectamente, porque no habría nada que hacer. No nos interesaría ir más adelante. Por lo tanto, si inicialmente eso es maravilloso porque la unión de esa alma gemela hace que sintamos una plenitud que nunca habíamos sentido, por otro lado, no es interesante mantenerse en esa película. Por lo tanto, lo interesante es que cada una de esas partes bregue por libre, para que luego le pueda traer al jefe toda una serie de experiencias. Pero al jefe interno no le interesa que se unan para que se queden paradas y no avancen. La tendencia natural para dos almas gemelas es que si se juntan entre sí después no avanzan, no siguen adelante, no van más allá.
Entonces, claro, ¿qué es lo interesante entonces? Que no se encuentren. Parece un contrasentido, ¿verdad? Pero en realidad no lo es. O sea que, claro, la otra pregunta que me hacía la persona es decir, ¿qué pasa si la encuentras y la pierdes? Pues por un lado diríamos, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Porque te permite seguir bregando, te permite seguir experimentando en tu vida y por tanto avanzar. Ahora, habrá una parte de tristeza. Si la encuentras, lo que puedas sentir con esa alma gemela, no lo vas a sentir con nadie más. Porque es una unión perfecta. Es un encaje en la que las piezas encajan perfectamente. Entonces, si las piezas encajan perfectamente, lo que sientes es inmenso. Pero ya te digo, el problema es que no te permite avanzar. O sea que lo que se trata es que la historia avance. Y por lo tanto que no nos quedemos ahí enganchados con esa alma gemela. Bueno, dicho esto, continuamos entonces con la línea que llevamos sobre la pareja y uno de los puntos que quiero tratar hoy es el de la competición. O sea que nos encontramos en un mundo muy competitivo. Y a nivel de pareja nos pasa también que la gente tiene tendencia a competir, a que compitas con tu pareja. Compitas para tener razón, para llegar antes, para hacer las cosas mejor, para ganar más dinero, para lo que sea. Es un error. O sea, que con la pareja lo que hay que hacer es complementarse, aprender de las cosas que ella tiene y que nosotros no tenemos. Ese es el juego. Pero no competir. No se trata de tener que demostrar que tú eres mejor, más grande o más listo o más guapo. No, ¿para qué? ¿Para qué? A ver, cuando nosotros vemos la película de La Bella y la Bestia, vemos una que es muy bella con uno que es muy bestia. Es perfecto. Lo que no es perfecto es cuando juntas dos bellas o cuando juntas dos bestias. O sea que entonces no es perfecto, porque entonces se mueven en los mismos parámetros. No les vale, no avanzan, no evolucionan demasiado. Por lo tanto, lo que interesa en realidad es evolucionar a base de entender la película del otro, no de competir con el otro para ver si nosotros podemos llegar antes. Eso no tiene ningún interés. Por lo tanto, y se da hoy en día, se da mucho, y no solo entre parejas, se da en el trabajo, se da entre los hombres y las mujeres, entre las mujeres y los hombres. O sea que se da de muchas formas distintas. Pero no es algo que deba hacerse, no es algo interesante. No es algo que debamos potenciar, sino todo lo contrario. O sea que... Luego hay otra pregunta que me formulaban y es, después de haber vivido una situación difícil, o incluso después de haber vivido una situación maravillosa, ¿puedo volver a sentir? Y aquí yo os explicaría, por ejemplo, la experiencia, para que veáis de qué estoy hablando, la experiencia que viví con una mujer durante, no sé, un año y pico que estuve yendo a consulta conmigo, porque se le había muerto el marido. Entonces, esta mujer había tenido una historia maravillosa con su marido. Y además habían tenido como fruto de esa historia una niña. O sea, que tenía una niña pequeña. El hombre se fue un día a escalar y se murió. Y entonces, a partir de ahí, ella entró en un luto bestial y estuvo durante 3 años en un luto, pero un luto bestial quiere decir que es que no hacía nada. Lo único que hacía era levantarse por las mañanas porque tenía que darle de comer a su niña y llevarla al colegio. Pero dejó de trabajar y dejó de hacer todo lo demás. Dejó toda la ropa del marido, todas las cosas del marido, todo metido en casa en el mismo sitio donde estaba, y ahí se quedó encerrada, como aislada del mundo mundial. Claro, después de haber trabajado con ella durante, ya digo, un año, conseguí finalmente que la mujer pues se fuera con su hija a tirar las cenizas de su marido y liquidara todo lo que tenía de su marido en la casa para poderse liberar. Entonces, a partir de un momento, claro, su pregunta era esa, ¿podré volver a sentir? ¿Qué pasará ahora? Digo, ahora vas a tener a 3 en la puerta esperándote. Y entonces me viene un día sonriendo y me dice, oye, tengo 3 candidatos. Digo, ya. O sea que, claro, has tenido 3 años la puerta cerrada, pues un candidato por año. O sea, y entonces estuvimos ahí realizando un trabajo hasta que un día me vino a ver y entonces, tal como llegó, me la miro y entonces le veo la cara y digo, ya. Digo, tú lo que quieres que te diga, a ti te ha venido y te he dicho que os fuerais a vivir juntos y lo que quieres que te diga yo es si tienes que hacerlo o no. Y me mira así con la cara, me hace... Digo, pues oye, desengáñate, que yo no te voy a decir en la vida si tienes que ir o no tienes que ir a vivir. O sea, que esa es tu película, no es la mía. No puedo decirte lo que tú tienes que hacer. Lo que sí puedo decirte, y te lo digo con claridad, es que los patrones que tienes marcados están marcados. Por lo tanto, si tienes marcados unos patrones de felicidad, esos patrones se van a repetir. Si fuiste inmensamente feliz con el otro hasta que se murió, esos patrones se van a repetir. Ahora, ¿cuál es tu miedo? Que este se muera, que te abandone, que te deje, que se acabe. Claro, evidente. Pero eso yo no te lo puedo quitar. Yo lo único que te puedo decir es que vale la pena.
las experiencias en la vida siempre valen la pena. Por lo tanto, vale la pena seguir hacia adelante, vale la pena probarlo. Al cabo de 10 años me encontré en un avión con una cara de felicidad y 10 kilos de más, que estaba la mujer, la madre de Augusto, y me miró así, sonriéndome y diciéndome, vale, ha valido la pena. Ese es el juego. O sea que puedo volver a sentir. Claro que puedes volver a sentir. Haya sido antes la experiencia buena y haya acabado mala, haya sido la experiencia mala, es igual. La cuestión es que volver a colocarnos otra vez en el sendero adecuado. Y a partir de que te vuelves a colocar otra vez en el camino adecuado, las cosas vuelven a funcionar. Ahora bien, es importante, sobre todo cuando hemos tenido casos tristes o casos desgraciados o casos que podamos llamar de malos, eliminar los patrones antiguos. Por tanto, no quedarnos enganchados con la historia chunga, sino quedarnos enganchados con la historia buena, con lo bueno que hemos vivido, con lo bueno que hemos sacado. Claro que a veces, cuando nosotros vivimos una historia en la cual pues la cosa acaba mal, nos cuesta mucho darnos cuenta de cuáles han sido las cosas maravillosas que hemos vivido con esa persona. A veces yo se lo digo muy directamente a la gente, digo, fíjate, cuando tienen hijos, digo, fíjate, tienes ahí 2 seres maravillosos que te han venido de la unión con esa persona. Por lo tanto, por mucho que me cuentes lo malo que era y lo mal que te trataba y el copón divino y el no sé qué y el no sé cuántos, te quedan 2 seres maravillosos por los cuales tienes que dar las gracias todos los días de tu vida. Por lo tanto, no puedes decir que todo era malo, no es verdad. No existe ninguna vida de nadie en la que todo sea malo. Entonces lo que tenemos que hacer es eliminar esos antiguos patrones que nos tienen ahí atados como el elefante a la estaca, y entonces tenemos que darle una patada como debería hacer el elefante, porque claro, si yo fuera el elefante quería darle una patada a la estaca esa, me voy a aguantar ahí una estaca con una cadenita, eso es una tontería. Claro, el elefante no lo sabe, y eso es lo triste. Entonces se queda atado allí porque ella de pequeño la ataron a esa cadena y se queda ahí enganchada a esa cadena. Hay que soltarse. Por lo tanto, el juego está en soltarse. Otra pregunta cósmica. Me dice una persona, mi pareja es tóxica, ¿debo dejarla? Ya tenemos ahí otro dilema megacósmico. Visto desde fuera, cuando alguien te dice mi pareja es tóxica, lo lógico es que digas, abandona a tu pareja, déjala. Si lo miramos de una forma un poco más profunda, no es tan sencillo. Por lo tanto, la película no está en decirle a esa persona si debe o no debe dejar a su pareja, porque desde fuera nosotros no podemos opinar sobre la historia. Nosotros nunca tenemos toda la historia desde fuera. Entonces lo que se trata es ayudar a esa persona, en todo caso, a que mejore su autoestima. Cuando a mí me viene alguien y me dice mi pareja es tóxica, digo, me da igual. A mí como si es cósmica, como si es musulmana, como si es católica o como si tiene las orejas grandes. Es que me da lo mismo. O sea que lo importante para mí es trabajar tu autoestima para que tú te sientas tan bien contigo misma que después no permitas que nadie te chulee. Y por lo tanto vayas por la vida como tienes que ir, de forma libre, como tendríamos que ir todos. O sea que esa es la respuesta. O sea que no hay una respuesta directa de sí, si alguien es tóxico, pero claro, es que si hiciéramos así, empezaríamos por liquidar a todos los políticos. Porque ¿cuántos políticos os parecen tóxicos? Mejor que dejemos el tema, no sea que la liemos. O sea, no funciona así. Entonces, para uno le parece tóxico y al otro le parece bueno y al otro le parece fantástico y al otro maravilloso. Y cada uno con su opinión y con su historia. Entonces, el juego es que la persona que está viviendo esa realidad tiene que mejorar en sí misma para que si hay elementos de toxicidad en esa relación, desaparezcan porque la persona se vuelve fuerte, se vuelve grande, se vuelve libre. Y a partir de ahí se tiene que dejar a su pareja y así era su historia. Pero difícil desde fuera darle el consejo y decirle, sí, alegremente, claro, hombre, si es tóxica, claro. ¿Y quién determina que sea tóxica? ¿Quién determina que aquello que estás viviendo no sea algo que, en cierta forma, aunque cueste de verlo, sea algo que pueda resultar útil para ti? Aunque sea para hacerte darte cuenta de lo contrario. O sea que es como la gente que entra en sectas. Dices, las sectas son tóxicas. Bueno, en cierta manera lo pueden ser. Pero, ¿qué es lo que activa en la persona que se va a una secta? Pues lo que se activa es precisamente la parte contraria. Lo que se activa es que la persona comprenda que tiene que activar su voluntad, que tiene que dirigir su vida, que tiene que ser libre y no dejar que haya un pamplinas que le diga todos los días lo que tiene que hacer. Esa es la razón profunda de las sectas. O sea, que ayudarte a que juegues la película, lo que pasa es que la juegas, como decía mi profesor de sexto, al revés te lo digo para que lo entiendas. Entonces te plantean la película al revés y a jugar, yo decía que no sé. Otra pregunta cósmica. ¿Hasta cuándo tengo que mantener la idea del espejo? Nos dicen,
La pareja es nuestro espejo. Es el que está del otro lado y el que nos muestra, pues, las características que hay ocultas en mí. Es cierto. Ahora, ¿hasta cuándo tengo que seguir con esa película? Depende. La historia es tuya. Porque puede llegar un momento en que, aunque el otro te esté haciendo de espejo, tú no consigas ir más allá. No consigas comprender aquello que te quiere hacer comprender y además lo estés viviendo muy mal. Si llegas a ese punto, entonces tendrás que decirle besitos al espejo y buscarte otro espejo distinto. Claro que puede ser que luego vivas con las parecidas, pero a veces en la vida tenemos que generar un movimiento para que se genere un movimiento. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. No hay un mal que 100 años dure y por lo tanto no podemos mantener las historias eternamente. Es decir, no, es que me han dicho que esto funciona así. Entonces yo tengo que aguantar 50 años a esta persona porque como es mi espejo, pues nos ha fastidiado. No funciona así la película. O sea que la vida no es tan estructurada, tan cuadriculada o tan rígida, sino que va a depender de las circunstancias de cada uno. Pero puede llegar un momento que sí, que esa persona me está haciendo de espejo, pero yo ya no vea nada en ese espejo. Y si no soy capaz de ver nada y no avanzo nada, tendré que buscarme otro espejo distinto que me ayude más. Si no, esa película no funcionará, no seguirá. O sea que... otro tema importante. Yo me encuentro, por ejemplo, en relaciones con personas que me dicen, bueno, pues yo no me entiendo, por ejemplo, con mi marido. Yo digo, casi siempre lo miro desde el punto de vista de la mujer, porque aparte de que sois casi todas mujeres las que me seguís, en mis consultas el 98% son mujeres. Entonces me vienen con su problemática. Y una de ellas es decir, claro, ya no me entiendo, llevo 25 años con mi pareja y no me entiendo con ella. Entonces uno de los puntos importantes es que te hagas la pregunta, ¿qué buscabas en esa pareja? Porque muchas veces no nos damos cuenta que hemos obtenido lo que buscamos. Entonces, claro, imagínate, por ejemplo, pues la persona, lo típico, buscaba seguridad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, me acuerdo de una profesora mía que buscaba seguridad y entonces se casó con un hombre pues que era 20 o 25 años mayor que ella. Claro, encontró la seguridad. Pero claro, ¿qué pasó? Que pasando el tiempo, cuando pasaron 20 años, esa seguridad ya no era lo primordial. Ella ya había adquirido esa seguridad. Y por lo tanto ya buscaba otra cosa en la vida que esa persona no le podía dar porque tenía 25 años más que ella. ¿Qué tuvo que hacer al final? Pues tuvo que separarse para poder buscar aquello que era lo nuevo que ella necesitaba en su vida. Ahora, lo anterior, ¿qué le vino? ¿Por mala suerte? ¿Porque se portó mal? ¿Porque tenía un karma? No, simplemente porque lo buscó. Era lo que pedía en la vida. Por lo tanto, la vida le puso delante lo que necesitaba. La cuestión es primero darnos cuenta de esto y después decir, bueno, pues ahora sigo necesitando lo mismo. ¿Qué busco ahora en la pareja? Entonces, son las dos preguntas cósmicas. ¿Qué buscaba antes y qué busco ahora? ¿Busco lo mismo que antes? O sea que, ¿antes qué buscaba? ¿Buscaba emoción? ¿Buscaba salir de casa? Hay muchas mujeres, de mi época sobre todo, que se han casado porque querían salir de su casa. Y ya no porque les maltrataran los padres o fueran malos, sino simplemente porque querían libertad que no tenían. Y la única forma de adquirirla era salir de casa. Para salir de casa se tenían que casar. Por lo tanto, se casaron para salir de casa. Claro, después me dices, es que claro, yo desde el principio ya me di cuenta que aquello no era. Bueno, pues besitos. ¿Cuánto tiempo has aguantado? ¿25 años? Besitos para ti. O sea que puedes aguantar 25 más si quieres. O puedes hacer tu vida. Eso ya dependerá de tu historia. La cuestión es que tengas claro lo que quieres. Hay otras parejas, por ejemplo, ahora vemos, por ejemplo, parejas que se forman porque hay gente que necesita una nacionalidad. Hay otras que se forman porque necesitas dinero. O sea, claro, lo que pasa es que estas historias aguantan un tiempo. Por eso a veces vemos historias de estas que dicen, sí, pues mira, este se casó con una mujer y tal que necesitaba papeles y claro, al cabo de 5 años o no sé qué, aquella se le ha separado y se ha ido con otro. Claro, lógico. Pero, a ver, los dos sabían cuando se casaron que era por el asunto de los papeles. No solo la que buscaba los papeles, sino que el otro sabía que era un intercambio. Porque lo sabes perfectamente que la historia es así. Igual que los hombres mayores que van con chicas que yo qué sé, no sé, que el último caso que hemos visto por ahí en la prensa de, no sé, Berlusconi, por ejemplo. Berlusconi, que es un hombre de 80 años, pues va con una mujer que tiene 40, me parece, o 30 y pico. Entonces, claro, a ver, puede ser que esa mujer vaya con él con amor. Puede ser, no niego la posibilidad, pero es la que menos. La posibilidad esa es la que menos. O sea, que en ese tipo de casos, muchas veces, no siempre, pero muchas veces se da la relación simplemente porque hay en medio un intercambio de valores. Entonces esa mujer busca una fama, un dinero, una posición social, lo que sea, y el otro busca simplemente una mujer joven. Y entonces se intercambian la película. O sea, ¿es lícito? Sí, es la película de cada uno. Ahora,
Lo que es importante es que sepan cada uno dónde están y por qué. Porque no vengan después a quejarse y decir, claro, es que llevo 20 años aguantando esto, pues imagínate si alguien tiene que aguantar 20 años a Berlusconi. O sea que, claro, dentro de 20 años esta mujer, si tiene ahora, no sé, 35 años o me parece que tenía, pues tendrá 55 años, estará en la flor de la vida. El otro tendrá 100. Entonces, claro, ¿qué va a hacer con una mujer de 100? O sea que se habla una serie de cosas que ya no las puede hacer. O sea que eso, ya digo, no significa que después la relación no tenga que funcionar. Puede funcionar. La cuestión simplemente es saber qué es lo que buscamos. ¿Qué es lo que buscábamos antes? Si las cosas van mal, ¿qué es lo que buscamos ahora? ¿Seguimos buscando lo mismo o buscamos algo distinto? ¿Seguimos buscando lo mismo y esa persona ya no nos puede dar lo que buscamos? Es que son varias incógnitas que se abren al tema. La cuestión es que nos las planteemos. El juego de la vida siempre está en hacerse preguntas, en plantearse cosas. Y a partir de ahí, cuando nos planteamos cosas, encontramos respuestas. Porque el universo nos pone delante de las respuestas. O sea que haceros preguntas, formularos preguntas y veréis cómo el universo os pone delante de las respuestas. Ahora, lo que no podéis hacer es quejaros de algo que ni siquiera sabéis para pensar. Por lo tanto, plantearos cuál es vuestra relación, cómo van las cosas y por qué. ¿Qué es lo que queréis vosotros de vuestra relación de pareja? ¿Dónde queréis que os lleve? ¿Qué cosas obtenéis y las que no? Y lo colocáis en una balanza y al final el juego de la vida siempre está en la balanza. O sea que si la balanza está así, chuco. Si la balanza está más o menos así, así o así, pues está bien, se mantiene la película. Al final, tú decides lo que quieres y decides si tu balanza está o no está. Lo demás, todas las circunstancias y condicionamientos de la vida que parece ser que te estén empujando a vivir una situación, la mayor parte de las veces no es así. La mayor parte de las veces es lo que nosotros nos planteamos. Porque si después cambiamos la situación cambiará hacia otro lado. Lo que pasa es que, como yo digo siempre, lo que nos falta en esta vida es imaginación. Por lo tanto, nos falta imaginación para pensar que las cosas se van a solucionar de una forma distinta a la encajonada. Entonces, claro, la gente me dice, oye, es que mi marido se le queda el dinero, si yo me separo, me quedo sin dinero. No funciona así. Pero así es como la sociedad te lo muestra. Por lo tanto, si tú lo que haces es hacerte una hoja de cálculo para calcular el dinero que vas a ingresar cuando ya no esté tu marido, te va a quedar muy vacía la hoja de cálculo. Pero, ¿y si, por ejemplo, después de que se vaya tu marido, tú encuentras a otra persona que te aporta el dinero que te aportaba tu marido o más? ¿Y por qué no la vas a encontrar? Es que, claro, todo al final funciona en función de lo que nosotros creamos y lo que nosotros nos planteemos. Porque si nos planteamos siquiera esa posibilidad, pues entonces viviremos la historia que nos toca vivir. Ya está. En cambio, si somos capaces de ir un poco más allá y de imaginar las cosas un poco más allá, nos daremos cuenta de que cuando uno genera movimiento, la vida inmediatamente te abre puertas. Por lo tanto, cuando una puerta se cierra, otra puerta se abre siempre. Ahora, la cuestión es que si te quedas enganchado a la puerta que se ha cerrado y estás todo el rato mirando hacia esa puerta, de cara a la puerta diciendo, ¡ay, Dios mío, me han cerrado la puerta, ay, Dios mío! Todo el tiempo que pierdas en lamentarte, la otra puerta sigue abierta detrás tuyo y tú no la ves. Pues por eso el juego está en que cuando se te cierra una puerta, da las gracias e inmediatamente olvídate del duelo. Que te dure 5 minutos el duelo. En tiempo de una borrachera. Y después te pones en marcha para ver dónde está la puerta que me han abierto. ¿Dónde está? Y la buscas y la encontrarás. Bueno, si tenéis alguna pregunta sobre la marcha, sobre esto que estamos diciendo, pues os dejo allí un par de minutitos que me digáis a ver si hay alguna cosa que os llame la atención, algo que os haya quedado en duda, algo que queráis comentar. Y si no es así, pues vamos a seguir y dejar aquí esta conferencia para que nos veamos otro día, pues en otra conferencia. Ahora doy por cerrado el ciclo de las conferencias de la pareja y por lo tanto a partir de aquí nos iremos viendo, si queréis, en otras conferencias. Así que gracias como siempre por estar ahí, por acompañarme. Y si os gusta esta conferencia, ya sabéis, lo compartís ahí en vuestras redes y nos vemos prontito. Hasta luego. Adiós.